abra la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, del verso 17 al 35. Es el sexto sermón de esta serie de los Yo Soy. Así que el Señor nos añada, nos bendiga, nos edifique y podamos disfrutar de esta su palabra. San Juan capítulo 11, del verso 17 al 35, si lo ha encontrado, le invito que reverentemente se coloque en pie para dar lectura a su hermosa palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Señor, vamos delante de tu presencia en el culto de hoy, Señor, en esta ocasión, esta oración es para rogar la asistencia de su Santo Espíritu. Señor, hemos estado estudiando estos 7 Yo Soy de Jesús, hoy es el sexto, y quizás este sea quizás el Yo Soy más importante, si lo podremos calificar de alguna manera. No tan solo por el gran milagro que sucede en esta historia, sino porque es una de las declaraciones que ningún otro hombre puede hacer ni decir. Permítenos, Señor, poder entender, que podamos apreciar, que podamos dimensionar, que podamos confrontarnos nosotros de todo nuestro ser frente a la figura de Cristo. Ayúdanos, Señor, ayúdame para poder exponer su palabra a mis hermanos que están en este lugar y a aquellos que nos ven en la transmisión. Acompáñanos, Señor. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos tu dirección. Te rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar asiento, mi hermano. Si hay algo claro, hermano, que nosotros podemos entender, que Jesús era el maestro de los maestros en su enseñanza. Él no solamente explicaba
sus enseñanzas, sino que la demostraba con hechos a medida que enseñaba. Cuando el Señor Jesús enseñó respecto a yo soy el buen pastor, lo hizo cuando estuvo sanando al ciego. Cuando vimos esa hermosa historia que decía, no sé si es profeta o no, pero yo sé que él me sanó. Y él dijo, yo soy el buen pastor, habiendo recién sanado a ese ciego. Lo sana y después dice que él es la puerta de las ovejas. Y a través del libro de Juan, hermanos, hemos visto estos 7 yo soy, y sabemos que el propósito de esto y del libro de Juan, hermano, es testificar respecto a la deidad de Cristo, a la majestuosidad de Cristo, que todo lo que ha hecho y que hizo, hermano, y sigue haciendo es para llevarnos a la completa salvación de nuestras almas. Y hay un detalle que Juan dejó registrado ahí en San Juan 20, en el capítulo versículo 30 y 31. Mire, lea con atención, dice, esto lo escribió Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, como por ejemplo la resurrección de Lázaro, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay otro pasaje en la Biblia que dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, no habría libro que tendría la capacidad para escribir todas esas historias. De los 7 milagros, hermano, que registra el libro de Juan, el levantar a Lázaro, hermano, de la muerte después de 4 días de haber muerto, es por mucho, hermano, el milagro más poderoso. Y quizás uno dirá, ¿por qué? Pues si también resucitó a la hija de la viuda, a la hija de Jairo. Gracias por la escritura, hermano. Pero lo más grande de esto es que aquí Lázaro ya estaba 4 días muerto. Y obviamente ya estaba en un proceso de descomposición avanzada. Hermanos, y al meditar y al estudiar esta palabra del Señor, me gozo porque gracias al profundizar en este yo soy de Jesús, entendí algo que nunca lo había entendido antes. Y que todos los detalles que hay aquí van directo a una sola enseñanza. Yo siempre había entendido cuando Jesús habla que Él es la resurrección y la vida, yo siempre lo entendía, bueno, es que es parte también de eso, de que nosotros, aunque morimos en nuestro cuerpo físico, algún día nosotros resucitaremos con Él, porque lo declaró acá su palabra. Pero cuando comencé a ver los detalles que hay acá, hermano, empecé a entender y me gozaba porque y agradezco a Dios por ello, porque como pastor y estar todos los domingos acá hablando del Señor, no procuro, hermanos, hablar de cosas que uno pueda aprender, entender, y que para mí fuera fácil entenderlo y después yo hablarlo como cualquier materia, no. Y lo que agradezco al Señor, que a veces pone mi mirada en pasajes de la Biblia y como que quedo pegado ahí y siento que Dios habla a través de su palabra. Por eso usted me va a escuchar siempre del tema de la palabra del Señor, porque de verdad este es la mente de Dios. Y nos habla y nos dice cosas que quizás muchas veces nosotros pasamos de largo o porque la hemos escuchado de alguna manera, pero
pero le pido al Señor, a su Espíritu Santo, que me asista para eso que entendí en mi escritorio, poder exponerlo en esta mañana. La muerte de Lázaro, hermano, como decía, fue diferente porque ya llevaba 4 días en descomposición y seguramente ya su cuerpo estaba muy avanzado en esta etapa. Y mire, hermanos, si empezamos a analizar detalles, uno de los primeros detalles es que la familia de Lázaro, Marta, María, eran muy cercanos a Jesús. Y probablemente habían pasado mucho tiempo con Jesús, porque la conversación con Marta, de Marta con Jesús, hermano, demostró el conocimiento, podríamos decirlo así, el conocimiento teológico que tenía Marta sobre Jesús. Lo dice el libro en el verso 24, dice ahí, Marta le dijo, yo sé que resucitarás en la resurrección del día postrero. O sea, se notaba que había una conversación constante como familia. Probablemente Jesús cuando pasaba por ahí, iba, para que entendamos en Chile, a lo mejor pasaba a tomar once a la casa de Marta y María y conversaban de las cosas del Señor. Y en el verso 27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. O sea, ella reconocía, tenía claro que Jesús era el Mesías. Y una de estas cosas, hermanos, las que el Señor confrontaba en mi corazón. ¿Usted también sabe que Él es el Mesías? ¿Usted cree que Él es el Hijo de Dios? Marta sabía que Él era capaz de sanar a los enfermos, igual que nosotros. Marta sabía que Jesús había resucitado a otras personas, al igual que nosotros. Pero lo triste es, hermano, y esto es lo que Dios, su Espíritu Santo colocaba en mi corazón y me confrontaba. Todos sabemos que Él es Cristo, que Él es Dios, que es el Hijo de Dios, que hizo todos estos milagros. Pero aún no vemos a Cristo como el Dios de la vida eterna. Sabemos tanto de Dios. Bueno, yo estaba en mi trabajo y estaba escudriñando este sermón. Y escucho el audio de mi esposa en el grupo Las Dorcas. Me hizo pedazo, hermano. Porque estaba justo en esta parte y decía, ¿cuánto sabemos del Señor? Tanto nos empapamos de un evangelio, pero como que al final de la vida somos gente religiosa, que solo sabemos y nos gusta saber, y nos gusta entender, nos gusta enseñar, pero pareciera que en nuestra vida Él no es la vida completa. Y por eso entiendo, hermano, lo que Jesús quiso decir cuando hizo esta sexta declaración, yo soy la resurrección y la vida. Que esto no tiene que ver con el milagro hermoso de resucitar gente de la muerte a la vida, sino que Jesús en esta declaración lo que dice, yo soy Dios. Y lo, hermano, lo que nosotros debemos entender no es el hecho hermoso, histórico, grandioso de resucitar a alguien de la muerte a la vida, sino lo que debemos entender, ¿qué es lo que nos llevó a morir? El diseño original de Dios era que el hombre no muriera. Pero a partir de que Adán, considerado la cabeza federal, porque él pecó, Adán y Eva pecamos todos nosotros,
A través de esa desobediencia, dice su palabra, que entró la muerte a la humanidad. O sea que el hecho de morir físicamente es porque es a consecuencia del pecado. Por lo tanto, y espero ojalá darme a entender bien, el tema de poder entender que Jesús es la resurrección y la vida no es un tema tan trascendental porque paso de una muerte física, sino porque Dios, aleluya, al decir que la resurrección y la vida ha determinado perdonar mi pecado. Y por eso decía, pareciera que eso no es importante. Pareciera que eso no es relevante. Pareciera que nos encontramos tan bien, tan perfectos, tan cumpliendo todo nuestro tema religioso y nos olvidamos que es la resurrección y nosotros lo que no debemos olvidar y pensar continuamente es ¿por qué Cristo es la resurrección? ¿Por qué Cristo es la resurrección? ¿Por qué Cristo es la resurrección? Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Nos creemos tan como que autosuficientes, como que lo hiciéramos todo perfecto. Como que nuestros roles, cualquiera sea el mío, como pastor, yo fui hermano mucho tiempo. Ustedes han sido hermanos, quizás Dios lo va a tomar para un ministerio, solo Dios lo sabe en la línea de tiempo de Él. Y nos hemos acostumbrado porque nos han enseñado, hermanos, de que algunas personas que ostentan quizás algún grado de mandato quizás dentro de la iglesia, como que mereciéramos más honra. La verdad es que no veo ninguna parte. Que el Señor nos ayude. Mi Cristo, hermano, es el creador de todo. Me acuerdo cuando vimos la serie de los Colosenses en el capítulo 1, verso 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Hay algo para usted ahí? Y es que el que puede crear, hermanos, de la nada, como dice el libro de Génesis en el capítulo 1, verso 1, puede resucitar a la vida porque la naturaleza de Cristo es vida. Él no recibió la vida como nosotros. Él era la vida, Él subsiste en sí mismo. Fue Cristo el que nos dio vida a nosotros y nosotros tenemos vida porque, como dice Colosenses que acabamos de leer, tenemos vida en Él porque todo proviene de Él, porque Él es eterno, porque entonces Él también es nuestra vida. Por eso, hermano, que al momento de morir iremos solo a dos lugares: al cielo, al gozo eterno, o al infierno, al eterno sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros como Marta le conocemos, hemos pasado tiempo con Él y aún así, hermano, nos falta convicción para obedecerlo? Estamos siendo permeados por tantas cosas de este mundo, hermanos, permeados absolutamente. Una cosa, otra cosa, y sabiendo, teniendo el conocimiento de quién es Dios. Al final, hermanos, pasando ya al sexto sermón y ya nos queda el último, ¿sabe qué? Yo jamás lo pensé así, pero al entender
a este Cristo de la forma en como lo estamos descubriendo, a mí me está entrando un temor reverente. Mire, es como... Siempre doy este ejemplo con el Jacob, porque todos sabemos que el Jacob es grande y tiene fuerza. Es como que nos dijéramos, pucha, que nos sentimos protegidos si el Jacob está en otro lado. ¿Cierto? Pero saber que él tiene fuerza y pega fuerte. Es como si dijéramos, ojalá Jacob nunca se enoje conmigo. Ese es Cristo, hermano. Yo sé que todos nos hemos gozado cuando hemos estado descubriendo estas cosas de Cristo. Y vamos a entender algo que quizás hemos emitido con conjeturas de muchas cosas de este pasaje bíblico que hoy día lo vamos a entender el porqué. Pero hoy siento la necesidad de andar en un reverente temor con Él. Y basta con que nos examinemos a nosotros mismos. Somos capaces de dejar las cosas de Dios de lado por nosotros mismos. Por nuestros sentimientos, por nuestro cansancio, por nuestros problemas, por nuestras dificultades. Somos capaces de dejar incluso a Dios de lado por nuestras sensaciones. Y yo digo, hermanos, si Cristo hiciera tan solo un minuto eso conmigo, mi vida se destruye en un minuto. Así es, Señor. ¿Se imagina que Dios nos dijera, me alejo de ti por un minuto? Hermano, al segundo número 2 mi corazón deja de latir. Al segundo 2 mis pulmones dejan de respirar. Al segundo 2 mi músculo desfallece y me caigo inválido porque es Él el que me sostiene, no soy yo. Pero si nosotros tenemos la altivez y el acto temerario de dejar a Dios de lado por lo que yo estoy viviendo. La justicia de Dios demanda. La justicia de Dios demanda que usted y yo seamos condenados. Y aquí yo digo, espero que me diga amén. La justicia de Dios demanda que nosotros seamos condenados. Yo digo amén a eso, ¿sabe? ¿Y por qué digo amén a eso? Porque sé también, y aquí entra gozo en mi vida, al saber que yo tengo que ser condenado por su justicia. Me gozo de saber que Él es la resurrección y la vida para mi alma pecaminosa. Señor, gloria a tu nombre, Jesús. Pero porque Él en su grande misericordia, en su gracia infinita, nos quiere salvar. Por eso Cristo tomó ese lugar allí en la cruz del Calvario y por eso cantaba con gozo, no sé por qué, Señor, tú me salvaste, no sé por qué. La muerte, hermano, nos recuerda que es una de las humillaciones de nuestra vida, tanto física como espiritual. Y por más que lo intentemos, hermano, de esquivar la muerte, levante la mano el que diga en esta mañana, yo nunca voy a morir. Era triste para mí, hermano, partir la mañana y escuchar cuando 6 personas murieron ahí en ese accidente en el sur.
iban a hacer su vida tan normal como los que vamos a trabajar. Y en un segundo, hermano, la vida, esas familias sufriendo. Como vi que nadie levantó la mano que puede decir que puede vivir eternamente, entonces se da cuenta que necesitamos un Salvador. Y por eso, hermano, este Salvador va a demostrar su gran poder solo con el poder de su palabra, hermano. Le ordena a Lázaro a salir fuera, tan solo abrió su boca. Bendito el nombre del Señor. Escuche bien esto, hermano. Los hombres muertos no escuchan. Pero Lázaro, hermano, resucitó contra todas las probabilidades, de la cual se llevaba 4 días muerto. Salió caminando de la tumba. Insisto, los hombres muertos no responden. Por eso, hermano, esta historia es tan importante porque nos ilustra de nuestra propia resurrección espiritual. Nosotros, hermano, estábamos muertos espiritualmente en nuestros pecados y transgresiones. Lo dice Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso, hermano, nosotros respondemos a este llamado eficaz, que no es para todos. Porque el natural puede oír palabra de Dios, pero si Dios no lo llama, no va a hacer caso, hermano. No lo digo yo, lo dice su palabra ahí en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, es decir, para el natural, son locuras. Y no las puede entender, porque sé que se han de discernir espiritualmente. Amén. Amén. Hermanos, mire, esta semana me gozaba, conversaba con el matrimonio y me decía la hermana, estoy hablando de Cristo en mi trabajo cuando nunca lo hacía. Que hasta yo me desconozco. Y la conversación que teníamos nos daba a entender que nada de eso, hermano, era una ocurrencia nuestra humana. Fue Él el que nos llamó. Porque habían varios muertos, pero Dios quiso ir a resucitar a Lázaro, por eso lo llamó con su nombre. Lázaro, ven fuera, a ti te estoy llamando. Y venimos a una nueva vida, que recibimos una vida espiritual, y como es un llamado espiritual, nosotros podemos responder positivamente al arrepentimiento y poder depositar nuestra absoluta confianza en Cristo. Y me gozaba cuando le contaba del hermano, de la hermana, porque al entender esto, hermano, yo quiero plantearle esta pregunta. Si nosotros hemos sido llamados de muerte a vida, hemos oído con el llamamiento eficaz del Señor, que no nos pudimos resistir a ese llamado, la pregunta es cómo eso afecta a nuestra predicación y oración por otros. Y yo en esta iglesia, hermano, en los 6 años que llevo acá en la iglesia, hermano, he sido edificado, he sido sorprendido por la gracia del Señor.
Porque esto, hermano, y yo quiero que usted lo entienda y se goce y no mire ningún obstáculo en su vida. Usted pueda llenarse, hermano, de esperanza de que usted puede ser un hermoso predicador del Evangelio donde quiera que Dios lo quiera llevar. Amén. Porque, hermano, la regeneración, la conversión de los otros no depende, hermano, de su habilidad y de la mía. ¿Me va a decir que fue usted o yo que persuadimos a alguien? Las personas que han sido atraídas a su evangelio han sido atraídos solamente por la palabra de Dios que es predicada con verdad. Por eso, hermanos, es importante que prediquemos y proclamemos el evangelio, aún, hermano, cuando parezca que predicar es inoportuno. El apóstol Pablo decía en Romanos 1:16 que hay que predicar el evangelio porque es poder y potencia de Dios. Amén. ¿Por qué guardamos silencio? Es que sabemos que es poder y potencia, pero nada más, lo sabemos nomás. Debemos, hermanos, preocuparnos que de este lugar, que en esta iglesia pequeña, se esté predicando la palabra del Señor. Si aquí solamente damos consejos de moralidad, de vida, de bendiciones, pero no predicamos el verdadero evangelio, nuestra congregación se van a llenar de zombies. Se portan muy bien, pero sin nuevo nacimiento. ¿Y sabe cuál es el nuevo nacimiento? Es que hay una inquietud incesante de nuestras vidas por aprender. Yo le digo a mi esposa y me gozo de algunos hermanos. Me tiene tapado en preguntas. Y así que no las sé todas. Digo, espérame un poquito. Veo en él, hermano. ¿Sabes lo que me dijo? No entiendo porque yo no lo busqué a él. ¿Sabe lo que nos pasa a nosotros? Y me pasaba a mí. Es que éramos capaces de decir, no, que esta persona nunca va a creer. Él nunca se va a arrepentir de sus pecados. Vemos gente tan obstinada. Y a veces somos tentados de decir, no, esta persona no va a creer nunca. Pero hermano, dije unas preguntas que son para usted y para mí. ¿Quién soy yo para decir eso? ¿Acaso yo creí al Señor Jesús porque soy mejor que el otro? ¿Acaso yo soy más inteligente y por eso creí al Señor? No. Si yo creí, se lo debo a su gracia. Si yo creí porque Dios en su voluntad mandó a su Espíritu Santo a convencerme que yo estaba en pecado y derramó de su amor incondicional sobre mi vida. Por lo tanto, si tienes en mente a alguien a quien amas y que está lejos de Dios, no pienses como alguna vez el pastor Manuel pensó, no, él no tiene salvación. Cualquier hermano que Dios haya determinado para ir a buscarlo, por muy negra que sea su oveja, no se olvide que Jehová Dios es la puerta del redil y Él es el buen pastor.
Y aquel que quizá vemos que no, nunca, si es peor que yo, no importa, gloria a Dios por ello. Porque cuando usted ve a esa persona entrar, ve a ese amigo, a ese familiar o compañero de trabajo sumergido en los pies de Cristo, usted va a decir, no fui yo, no fueron mis palabras, fue Cristo que lo amó con amor eterno. Por eso, hermanos, debemos de corregir esto. A veces pasan y pasan los días y no hay comunión con Dios, no hay estudio de su palabra, no hay devocional en el hogar. Esperamos aquí para cantar, esperamos aquí para abrir la Biblia. No hay reconocimiento, hermano, no nos damos cuenta que necesitamos una completa dependencia de Dios. Los que trabajamos, los que somos jefes de hogar, y los que en el caso que en el hogar a veces solo trabaja el marido, a veces la esposa y los hijos a veces tienen obligatoriamente esa necesidad de depender del padre. Y si mis hijas tienen ganas de tomar un helado, ellas no generan recursos. Y me dicen a veces, o le dice usted, me compro un helado. Se nos olvida que dependemos de Dios. Y digo que se nos olvida porque no tenemos comunión con Él. ¿Quién de nosotros cuando éramos niños le pedimos un helado al papá o a la mamá de mala gana? ¡Cómprame un helado! Cuando era niño, ella en Calama y llegamos a una heladería, pesaba como 2 cuadrantes. ¡Uy, que hace calor! Yo nunca dije, no, llegando a la esquina tienen que comprarme un helado. No, si uno la sabe hacer. Se pone morosiento, se hace calor. Y la vende, la vende. ¿Para qué? Porque si yo tuviera plata para comprarme el helado, estoy ahí, me lo compro solo. Porque así somos, soberbios. ¿Alguien sabe por qué quedó el versículo más corto? Jesús lloró. ¿Alguien puede decir por qué? No quiere respuesta buena ni mala. ¿Por qué creen que Jesús lloró? Porque tenía compasión de los que lloraban. ¿Ya? ¿Será porque la única parte de la Biblia donde dice que Jesús lloró? ¿Ya? ¿Pero por qué lloró? ¿Alguna otra opinión? Gracias. Esa es la respuesta correcta. No nos confundamos, que la palabra nos da respuesta a lo que dijo el hermano Marco y el hermano Isaac. Y cuando entendí eso, hermano, ayer... Miren, les voy a responder bíblicamente por qué no es ese el motivo. Pero quiero que aprendamos algo primero. Si lo tengo ahí en la lámina ahí. La palabra griega cuando dice Jesús lloró es el griego dacrío. Escucha bien, que significa estallido repentino de llanto. Es un sentir de dolor emocional profundo, incluso puede ser de enojo, tristeza, duelo o indignación. ¿Por qué Jesús nos lloraba por la compasión de verlo muerto? Porque Jesús había determinado resucitarlo. ¿Se entiende?
No sé, yo no tendría por algo que voy a... si no tengo pena porque está muerto, si yo voy a resucitar. Ese no es mi pena. El detalle es que cuando Jesús va, pregunta dónde le pusieron y él vio a Lázaro, hermano, entiendan esto. ¿Por qué Jesús lloró? Porque vio las consecuencias del pecado en la humanidad. ¿Cómo que Cristo se paró frente a la tumba? Esta es la obra de Satanás. La muerte del hombre. Y Jesús nos hizo a su imagen y semejanza. Y se lo ejemplifico de esta forma tan simple y burda quizás. Hágale usted una torta o un pancito a su hijo. Y que usted se lo hace con mucho cariño y le costó, y quizás no tenía todos los ingredientes, y lo hizo con lo que pudo, compró para darle una torta a su hijo pequeño, y va y su hijo toma esa torta. Jesús ve esa torta, usted ve esa torta y dice, pero si te lo hice con tanto amor. Dios dijo en una parte, en un momento de la eternidad, hagamos al hombre. Hagamos al hombre nuestra máxima creación. Y voy a parafrasear algo. ¿Y cómo lo hacemos? Hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Hagámoslo como nosotros, con nuestros principios morales. Y Jesús va a la tumba y ve la obra de Satanás en un sepulcro, una roca, y por eso Jesús lloró por la consecuencia del pecado en el hombre, y lo vimos en versículos anteriores, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús no pasaba por alto esto. Él se conmovió, él lloró amargamente, con un sentir de dolor emocional y profundo al ver las consecuencias del pecado. Estaban los judíos, y estaba Marta, y estaba María, todos llorando. Y cuando, aleluya, vio las consecuencias enormes y grandes del pecado, aleluya, y Jesús llorando, me imagino a Jesús toma aire, se acuerda de su propósito y se para y dice, yo soy la resurrección y la vida. Y aunque Satanás, el diablo, haya cometido pecado para transgredir a toda esta humanidad, Jesús dijo, yo daré mi vida para que ustedes puedan resucitar, aleluya, en el día postrero. Gloria al Rey que vive. En ese momento, él, siendo Dios, era el único que entendía el poder del pecado, la realidad del pecado, porque su creación era perfecta, y por causa del pecado, de la caída, que era el único que podía entender la profundidad del castigo para aquellos que pasarían la eternidad bajo el juicio de Dios. Y como hombre, Jesucristo hombre también fue abrumado. Pero ¿sabe qué? La muerte no era el final como muchos piensan, sino que es una transición de la vida física a la vida espiritual. Y esto es gracia. Esto es solo gracia. Qué bendito que nuestro Salvador Jesucristo pudo decir, yo soy la resurrección y la vida. ¿Lo está entendiendo? ¿Me mutea, hermana, por favor? Es increíble, hermano, que
que Cristo pueda sentir el peso de la destrucción del pecado y lamentarse profundamente por ello. Y la pregunta es, hermano, ¿nosotros tenemos ese mismo pesar por el pecado? Ni siquiera por el pecado del frente, hermano, sino lloramos nuestra condición. En el sermón de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que lloran. Dice, los que lloran, ¿está en qué tiempo verbal? Presente continuo. Nos dice, bienaventurados los que lloraron su condición. Los que lloran. O sea, ¿qué es lo que esperamos cada mañana? Me levanto, Señor, miro mi condición. Gracias, Señor, que tu gracia se renovó a mi favor en esta mañana. Hablaba con otras hermanas en la semana. Hermano, que por eso a veces le doy gracias al Señor porque me edifico cuando converso con la hermana. Y una hermana decía, ¿sabe, pastor? A veces en esto de que tratamos de hacer las cosas correctas, estaba yo en el hospital, me decía la hermana, y había una persona con necesidad de comer, con necesidad de hambre. Yo tenía un sándwich y me había comido la mitad y la mitad la guardé. Y cuando escuchó la conversación de persona pidió dinero porque tenía hambre, ella va y se devuelve y le entrega la mitad del sándwich. Y cualquiera diría, qué acto magnánimo. Pero ¿sabes lo que el Espíritu Santo va y la reprende? Escuche bien, le diste lo que te sobraba. Y cree, hermano, era la verdad. Y me gozaba por eso, porque la hermana me decía, yo creía que había hecho un acto tan grande. Y el Señor me dijo, le diste lo que te sobraba. Se da cuenta que necesitamos cada mañana de Él. De no andar a nuestra forma, sino a la manera de Él. Qué triste, hermano, sentirnos tan autosuficientes, tan rectos, tan perfectos, que no nos damos cuenta de una enorme necesidad y escasez que tenemos en nuestras vidas. Pareciera que aprender de Cristo, de que venir a los cultos, cantar a la congregación no nos llenara, y a veces lo hacemos por cumplir. Porque uno me dice, no, yo voy a faltar un mes al culto, tal vez no me pasa nada. Yo no entiendo, hermano. Pero cuando entendemos y nos reflejamos como un espejo su palabra, vamos a ver nuestras muchas insuficiencias. Y veremos quizás una enorme falta de santidad de nuestras vidas. Y cuando empezamos a entender de verdad, hermano, el sacrificio de Cristo, entonces nuestra adoración y servicio a Dios cambia. ¿Saben? ¿Y cómo cambió? Miren, las tonteras que una vez el día a día nos pasan. Las vigas de fierro son de 6 metros y son pesadas. Y cuando se estaba subiendo arriba, estaba mi hermano Julio y el Isaac por esta esquina. Y entre que los hermanos se subían a un andamio artesanales que hicimos con unos arcos y todo, el hermano Julio estaba con... Y o sea, que el bajito, entonces cuando el otro es más alto. ¿Y sabe qué? ¿Sabe lo que hizo hermano Julio? Aquí lo voy a dejar chueco, hermano Julio. Tomo la viga y la dejo a un lado. Es muy pesada. Hasta que alguien gritó, ¿y cómo mi Cristo? Él llevó una cruz. Yo por tan solo un minuto, ¿qué fue menos de un minuto? Oh, está muy pesado, esto lo dejo a un lado.
Y cuando alguien dijo, ¿y cómo Cristo llevó la cruz? Y otro gritó, y agrégale tus pecados a ese peso. Aleluya, santo es tu nombre. Bendito Redentor. Amén, aleluya. ¿Qué autosuficiencia podríamos tener si todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario? Gloria a Dios. Gracias Jesús. ¿Por qué no cantarle? ¿Por qué no congregarme? ¿Por qué no orar? ¿Por qué no levantarme en la mañana? Gracias, Señor, te quiero cantar. Quiero gozarme en tu palabra. Gracias, gracias, gracias por salvarme. Por eso, hermano, es que Jesús lloró porque evidenció las consecuencias del pecado de la humanidad, del tuyo y el mío. Hermano, mire esto. Jesús lloró por los pecados del hombre. Y yo le pregunto, ¿usted llora por sus transgresiones? No, me porté mal. Jesús llora, pero no lloro por mis pecados. Hay algo extraño, ¿cierto? Es como que el Espíritu Santo nos recuye y nos dijera, ¿vos no tenés pena de ti mismo? Jesús sí lloró, pero nosotros no. ¿Y por qué nos encontramos buenos? Su palabra nos dice que nosotros estamos muertos en delitos y en pecados. Un dato nomás para nosotros. Cuando estoy consciente de esa incapacidad, ¿sabe qué? Empieza a entrar gozo en el alma. Y decimos, gracias Señor, porque usted es la resurrección y la vida. Y espero que vaya entendiendo la importancia de esta sexta declaración de Jesús. ¿Quién de los que están acá pueden pasar de muerte a vida solos? Así como, hermano, Cristo se encontró con la muerte y la tumba de Lázaro, también se encontró con mi ser completamente muerto y me dijo, Manuel, ven fuera. Y ahora pasas de una muerte eterna a una vida eterna, aleluya, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Qué gloriosa esperanza tenemos en Cristo, amén. Pues esa esperanza es en Cristo, en nadie más. Incluso, hermanos, si llegamos a morir en lo físico, sabemos que vamos a morir, porque todo aquel que cree en Cristo no sufrirá las consecuencias de la segunda muerte. Es una promesa de Apocalipsis. En lugar de ser separados de Dios eternamente y ser condenados al infierno, la muerte ahora es la forma en la cual Dios llama a sus santos a su presencia. Los hermanos, yo lo comentaba que un pastor me decía, tantos que nos pasamos la vida hablando de Cristo, de la vida eterna, y cuando llega el momento de la muerte, nos aferramos tanto a la muerte. Pues sí, el paso que tenemos que dar para esto que tanto hemos predicado toda nuestra vida. Estoy seguro, hermano, lo dije el domingo anterior, aquel que ha escuchado la palabra del Señor con fidelidad y ha decidido desobedecer, en el momento de su muerte se va a acordar de todo esto. Se va a lamentar. Pero si me lo dijeron. Ay, tan torpe que fui, tan desobediente que fui. Hermano, siéntase bendecido de oír palabra del Señor. Quizás entra como un grado como que... Y en las cosas que muchos dicen, no hay que saber tanto porque uno más condenación recibe. No hay que estudiar tanto el Antiguo Testamento, no, ni prohibido Apocalipsis.
La muerte, ese aterrador enemigo que se encuentra quizá al final de cada una de nuestras vidas, y dígame a esto, ha sido vencida por Cristo en la cruz del Calvario. Esa ansiedad y monstruosidad que nos persigue, que tratamos de evitar de todas formas, esquivando la muerte. Estos días que vienen tengo que ir a trabajar a Argentina, y una persona que trabaja con nosotros, que de otro país, que tenemos que juntarnos allá, me decía, por favor, cuando me saquen los pasajes, me pueden comprar a partir de la 119 hacia atrás y en la ventana. ¿Y por qué le decía yo? No, porque según el estudio estoy más segura. Yo decía, pero oye, si se cae el avión nos morimos todos. ¿Qué pensáis tú? ¿Que voy a sobrevivir a esto? Ayer fui a comprar a la ferretería, la que está ahí en Marilena con Unión, y había un hermano, y el caballero le decía, hablan si eran católicos o evangélicos. Y él decía, no, es evangélico, lo invitamos aquí al frente. Y yo terminó, y me dijo, ¿usted es católico o evangélico? No, soy evangélico. Oh, me gusta el evangélico porque son como ordenaditos, para vestirse. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero iglesia evangélica porque el negocio está malo y creo que me dé un poquito de suerte. Y yo le dije, bueno, si ese es su propósito, vaya aquí al frente. Pero si usted se encuentra un pecador y necesita de Cristo, lo invito a conocer a Cristo, ni siquiera una iglesia. Oh, me dijo, me la puso mala. Mi pecado me tiene separado de Él. Necesito a Cristo. No que me dé suerte. No necesito que me dé cosas. Necesito que Él sea la resurrección y la vida de mi muerte espiritual. Gloria al Rey que vive para siempre. Nuestros cuerpos corruptibles se gastan por consecuencia del pecado. Y por eso mismo Cristo se dio a sí mismo en sacrificio por tus culpas y por las mías. Por lo tanto, ese gigante que nos caza todas las noches, que cómo voy a morir, que estoy enfermo y si me pasa esto, hermano, Cristo lo derrotó en la cruz. Y ya no seremos avergonzados por la muerte y tampoco por el diablo. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre mi Cristo amado. Quiero terminar con los versículos de Romanos, capítulo 6, versos 8 y 9, que dicen, y si morimos con Cristo, léalo usted. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Mira tu cuerpo pecaminoso, mortal, destruido por las consecuencias del pecado. Mírate, sí, muertos en delito y en pecado. Pero hay uno que le dijo a Lázaro y le dijo a mí, yo soy, aleluya, yo soy la resurrección y la vida. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. Y fuera de ti no hay nada en esta vida que a mí me pueda satisfacer. Por eso toda la gloria siempre será para ti. Hermano, no se canse de predicar. Nunca, por favor, nunca diga, no, este no tiene perdón de Dios. Yo una vez lo dije y lo vi en este lugar, amando y abrazando al Señor. Vi a ese hombre que yo dije no tiene perdón de Dios. Yo, hermano, yo lo escuché gritar, soy hijo del Rey. Por eso
al familiar que tienes en tu mente, a la persona que tienes en tu mente, no digas nunca, Él va a ser perdonado. No, Él es la resurrección y la vida. Y al corazón más negro, al hombre más pecador, Cristo cargó esa enorme cruz por los pecados de ellos y los míos. Y no se olvide, hermano, y espero que lo entienda con esta profundidad distinta. Él es la resurrección y la vida por la transgresión de mis faltas y de mis pecados. ¿Lo entendió? Va a cantar distinto más rato, ¿no? Amén. Señor bendiga su palabra, hermano Isaac, continúa con el servicio. Por esta hermosa exhortación de la palabra, le invito a que glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mi hermana Yaritza, por favor, puede pasar y dirigirnos en la oración por la palabra. Padre, estamos delante de tu presencia para agradecer porque una vez más nos has hablado a nuestras vidas, para agradecerte porque nos guías, porque haces ver nuestras falencias. Señor, gracias porque tú nos hablas. Gracias porque tú nos amas. Gracias, Señor. Gracias porque a través de tu palabra tú haces que tú veamos nuestro error para que sigamos adelante, Señor, pese a todas las dificultades, pese a los problemas que cada uno de esta congregación pueda tener. Aquí estamos firmes, Señor, delante de ti para seguir confiando y seguir predicando tu palabra, Señor. Por esto, Señor, agradecemos esta palabra en la mañana que tú nos has entregado para que toda esta semana estemos comunicados contigo. Para que toda esta semana, Señor, tú nos ayudes y nos hable a través de alguna alabanza, de algún corito. Para que tú nos hables, Señor, y estemos en comunión. Señor, por esto agradezco haber asistido en esta mañana, porque estamos aquí, somos poquitos hoy en día, pero somos los que necesitábamos escuchar tu palabra, Señor. Por esto, Señor, te lo agradecemos en tu santo nombre. Amén y amén. Amén. Le invito a glorificar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, pasaremos la segunda ofrenda. Dios ama al dador, al que da con alegría. Amén. Ahora, mis hermanos, les invito a que se pongan de pie y junto al coro cantemos al Señor la alabanza. El Señor, Cristo el Señor, vivo está.
para siempre. Amén. Bien, mis hermanos, daremos término a esta hermosa reunión con el himno número 397. Himno 397, yo solo espero ese día. ¿Y usted? Amén. Gloria a Dios. Cantemos con entendimiento al Señor. Espero
Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, agradecido de que el Señor me honró en esta mañana para dirigir este servicio. Y para terminar, quiero leer el último texto que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para Dios toda la honra y la gloria quedará a nuestro pastor Manuel con el servicio. Amén. Que el Señor los bendiga.